Y, pues bienvenidos, bienvenidas. Creo que hay pura chica en este momento conectada. Pero bueno, ya vamos a empezar con la lectura introspectiva, pero si antes por ahí tienen alguna preguntita, algún comentario, lo podemos abordar. Acuérdense que ahorita estamos sobre la lectura del manual del maestro. Y pues bueno, aquí estamos todos para ya saben que es una lectura introspectiva donde el propósito es que todos podamos en algún punto poder compartir nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y nuestras experiencias sobre el curso, o si hay alguna duda, entre todos podamos disipar esa respuesta o esa pregunta. Por ahí tenías una preguntita, Lina, me parece. A ver, creo que no tienes activado tu audio. Ahí está. Ahí ya. Alex, no sé si esté muy referente a un curso de milagros, pero yo quería hacerle una pregunta de, por ejemplo, cuando usted dice que nos enfermamos, es la mente, no es el cuerpo. Pero, ¿cómo hago yo, Alex, para darle un reseteo a mi mente de que es mi mente la que enferma el cuerpo? ¿Cómo hago yo para tomar tanta conciencia de perdonarme de que me he hecho daño a mí misma? ¿Cómo hago ese reseteo en la mente? Ok. Hay tres niveles que el curso nos invita que también el ego los atrapa y muchas veces caemos en ese error. Una es la oración, dos es el perdón y tres es la curación, es ese nivel, en esos tres puntos. Ahora, así como hay una oración mal hecha, donde solamente pedimos ilusiones y lo convertimos en una súplica desde la carencia, asimismo también hay un perdón que es para destruir donde muchas veces ocultamos el perdón, o más bien el ego nos hace creer que ya perdonamos o ya sanamos algo, pero no está sanado. Ujú, Y correcto. y por tanto, entonces se da algo llamado falsa curación. O sea, todo eso es una estrategia del ego, ¿no? Primero, hace que hagas una oración desde la súplica, desde el miedo, desde la carencia, desde la vacuidad. Después te hace creer que ya todo está perdonado. Y también ella habla de tres conceptos, cuatro conceptos del llamado perdón para destruir. Y después ya también te disfraza la llamada falsa curación, donde te hace creer que ya te curaste el cuerpo, pero ya sabes, la enfermedad se manifiesta en otra área de tu vida. Entonces, para poder corregir la falsa curación, tenemos que empezar con trabajar con el primer peldaño de la oración. El primer peldaño de la oración, acuérdate que es la oración para pedir súplicas, pedir ilusiones, pero la oración es simplemente para pedirle al Espíritu Santo, a Dios o a Cristo, que santifique mis relaciones. Entonces, la oración es un medio para perdonar, aunque el perdón lo tienes que decidir antes de orar. O sea, primero decides perdonar. O sea, que yo diga, voy a entrar en oración, pero ya no para pedir cosas del mundo, sino para perdonarme con mis hermanos. Ese es el propósito de la verdadera oración cuando empiezas. Entonces, una vez que tú empiezas la oración, tampoco no caer en la trampa en que tú eres la que tienes que realizar el perdón. Ni tú te perdonas a ti misma, ni tú perdonas a tu hermano. El perdón viene de Dios. Él es el Ujú, único que puede otorgar el perdón. Lo único que tú decides ya no quiero sentir este dolor, ya no quiero sentir esto, yo decido perdonarme con mi hermano. Entonces es cuando tú le pides al Espíritu Santo que Él entre para santificar la relación, porque si no, entonces se convierte en el perdón para destruir, donde el ego te hace creer que ya perdonaste. Precisamente ahorita estaba hablando con una persona donde me dice, le estaba yo explicando esto y me dice, ya entendí, pues creo que sí, ya perdoné con una persona que una ocasión llegó porque ella es maestra, entonces llegué de pool dance, entonces, o pool fitness creo que se llama, y entonces dice, llegó una chica, una amiga, una conocida, tomó la clase y de repente se fue sin pagar y todavía yo le mando un mensaje, dice, oye, se te olvidó pagarme. Sí, 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 te pago la clase, te la deposito. Y entonces la chica nunca le pagó la clase. Entonces dice que ella tuvo mucho coraje porque nunca le pagó su clase, ¿no? Pasaron meses o días, no semanas, y dice, y de repente un día me la encuentro en la calle.
Y la chica esta, que nunca le pagó la clase, la saludó como si nada. Y entonces ella dice, y yo también ya no sentí ningún coraje de nada. Dice, entonces yo creo que ahí sí dice, pues sí, sí perdoné, porque pues, o sea, porque ya no sentí nada. Le digo, pero tú fuiste la que perdonaste. Dice, sí, pues sí, yo fui la que perdoné. Le digo, entonces no ha funcionado. Dice, pero ya no siento nada, no siento nada de enojo por ella. Le digo, y ahí está el falso perdón. Le digo, y te lo voy a demostrar. Si ella viniera, por ejemplo, al rato a tu clase y te dijera, oye, ¿puedo tomar tu clase y mañana te pago? ¿Le darías la clase? Y dice, No, no. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque ya no confío en ella, entonces no hay perdón. O sea, el perdón refuerza la confianza. Tú tienes desconfianza en alguien porque tienes miedo. O sea, uno desconfía por miedo, no es otra cosa. Entonces yo le dije, esa es la llamada falsa, el falso perdón. Por tanto, habrá una falsa curación. Si esa situación te provocó un síntoma físico, sea cual sea, o simplemente te afectó en tu estado emocional, entonces hay una falsa curación. Tú crees que ya perdonaste, tú crees que ya sanaste. Y eso es lo que provoca el ego. Pues lo que ya les decía yo la vez pasada. ¿Qué es lo más difícil de sanar? Aquello que tú crees que ya sanaste, porque jamás volverías a ver por ahí. Entonces, cómo tienes que hacer tú el reseteo? No lo tienes que hacer tú. Eso es lo más bonito de todo esto. Como nosotros, si yo lo hago desde yo, entonces lo está haciendo el ego. Al ego le encanta analizarse. Y entonces el ego va a terminar, aparte, regocijándose, diciendo, sí, yo ya logré perdonarme, logré hacer esto, y entonces me engrandezco en esa arrogancia. Porque para el ego es Dios. Entonces, imagínense. Entonces, no es un buen maestro. Entonces, por eso es Espíritu Santo, yo no sé nada, no entiendo esto, decido perdonar esta situación, te la entrego a ti para que tú la juzgues, tú la examines, la conviertas en un medio para la paz, para el perdón. Yo nada, yo literalmente me hago a un lado. De hecho, hay unas lecciones que van así, me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Te entrego este instante santo, ¿no? Sé tú quien decide. Yo quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. O sea, hay muchas frases que el curso nos las ofrece en las lecciones, en el texto, en todo, para que nosotros literalmente nos hagamos a un lado. Muchas veces decimos, es que me duele, es que esto, es que el otro, es que, le digo, hermano, tú ni siquiera sabes qué es el dolor, tú ni siquiera sabes qué es la depresión, no sabes qué es la ansiedad, nosotros no sabemos nada. Y cuando realmente nosotros nos vaciemos de lo que nosotros mismos inventamos, porque lo inventamos con la base del miedo, pero cuando nosotros nos vaciamos de eso, como dice el curso, ¿no? Lo único opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Entonces, cuando tú te vacías de todo eso que tú inventaste basado en el miedo, entonces ese espacio vacío de miedo, ¿quién lo ocupa? El amor. Entonces es cuando le das la bienvenida al Espíritu Santo. Pero sí, por ejemplo, en la oración, sí tienes que literalmente decirle, Espíritu Santo, entrego mi mente, mis pensamientos y escudriñas el fondo del refrigerador, de la estufa, hasta ahí las bóvedas más ocultas, y escudriña y te entrego todo para que tú seas quien lo haga la expiación. Y de verdad es así como, es donde le llamamos la derrota, ¿no? O que donde ya derrotas el ego, pues prácticamente. Perdonen Ale, ustedes, me voy a sentar aquí en Flor de Ale, Loto. sobre todo te lo estaba diciendo porque hay veces siento mucha culpabilidad. Tengo 2 hijos y pasan cosas y digo, o sea, ¿en qué fallé? ¿En qué fue lo que fallé para que mis hijos estén así? Entonces digo, ¿cómo hago para hacer el reseteo en la mente de que yo no fallé en nada, de que yo no tengo la culpa de nada? Cada quien está viviendo su proceso de vida, pero me ha costado un poco, me ha costado Y ese es el entenderlo. punto, que Ujú. tú no tienes que ni siquiera preguntarte cómo le tengo que hacer tú nada. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de que no tienes que hacer nada. ¿No es maravilloso eso? Literalmente le dejas todo, te lo entregas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de hecho, está como viendo todo lo que hay en tu mente, pero Él no entra, porque desde su amor, Él jamás va a interferir como el ego. Él no entra, Él dice, hasta que Lina me lo entregue, entonces yo lo tomo y ahora sí. Pero mientras ella no me lo entregue, yo aquí estoy solamente en la espera con la paciencia más amorosa del mundo. Hasta eso. Así que, cariño, para eso es la oración, para eso nada más. La oración es para que hagas esa parte con la comunicación con el Espíritu Santo y con Dios. Y Ale, como muchas dijo gracias. Lilia, el capítulo 15 del Instante Santo es súper poderosísimo. Los invito a que lo lean. Capítulo 15, texto, el Instante Santo. Y pues bueno,
No sé si hay alguna otra pregunta, si no, pues vamos a pasar a la lectura del manual del maestro, que ya vimos, acuérdense las características, y pues bueno, díganme si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Alex, ¿puedo hacer un comentario nada más? Por favor. Te bueno, ahorita de lo que estás platicando, a mí me ha pasado que cuando yo siento que, según yo he perdonado, que no soy yo, sino que según yo le entrego todo al Espíritu Santo, me topo con, yo tengo hay un tema con la obesidad. Entonces, cuando digo, no, sí, ya se lo entrego y no sé qué, y me empiezo a topar con gente que tiene obesidad. Y digo, ahí es cuando digo, no, creo que ando pidiendo mal porque sigo viendo este tipo de situaciones, porque he entendido que cuando ya verdaderamente entregas para que el Espíritu Santo haga el perdón, ese tipo de cosas las vas a ver, pero ya no te van a afectar o ya no las ves. Entonces ahí es en donde dice uno la diferencia, ¿no? Por lo que están platicando. Así es. Y si no, pues la sigues viendo. Y ahí Sí, están. Gracias. sí, es ahí donde creemos que es el falso perdón, pero ese es el falso perdón, ¿no? Donde, y yo no digo que no haga una función el Espíritu Santo, yo siento que sí, porque sí mitiga el dolor, sí lo mitiga, pero no lo ha erradicado del todo. De hecho, el curso de Milagros dice que con un solo hermano que hayas perdonado, uno solo, con eso basta, porque con eso perdonas a toda la filiación. Entonces, mientras sigamos aquí en esta Matrix, en este sueño, es porque no hemos perdonado ni siquiera uno solo. Esa es la verdad de todo esto. Yo creo que como que vas mitigando ese sufrimiento, esa culpa proyectada en todos tus hermanos hasta que llega un punto donde, ¡pum!, con este último, ¡pum!, se acabó. Así como cuando ya te ves a ti mismo en tu personaje y tú dices, ya, se acabó, ¿sí? Y obviamente, pues para eso también nosotros nos vamos a ir quitando ciertos personajes. Ayer hablábamos acerca del yo, el personaje que nosotros mismos nos creamos. Y ese personaje, ese ídolo, tiene muchas caras, muchos rostros. O sea, el personaje del sufridor, el personaje del salvador, el que todo el mundo quiere salvar, el personaje del enfermo. O sea, son muchos ídolos que hacemos. O sea, ayer decía que hay gente que ni siquiera se presenta con su nombre. Cuando llegan a la consulta, me dan la mano, me saludan y dice, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Soy diabético. Y yo, pues yo soy hipno zodiacal Leo. No sé si eso tenga que ver, ¿no? O sea, se identifican con, ni siquiera ya se hacen llamar por su nombre, se identifican con su enfermedad, pero tan así que esa personalidad que tienen la defienden. Ellos defienden ese personaje. Hola, ¿cómo estás? Yo soy la mujer que todos los hombres engañan. Hola, ¿cómo estás? Yo soy el que siempre le va mal en los negocios. Hola, ¿cómo estás? Yo siempre soy el que abusan. Hola, ¿cómo estás? Y ahí nos estamos, Muy bien. 180 este, sería, por favor. todo el tiempo nos estamos identificando con personajes que no somos, en personajes que hemos inventado para poder intentar sobrevivir en esta Matrix. Entonces, abandonar esos personajes tiene mucho que ver con el perdón. O sea, ya perdoné esta situación, ya no necesito ese personaje. Por ejemplo, si yo comprendo que no tengo nada que defender, nada de que me tenga que defender, o sea, por ejemplo, yo puedo ser el personaje que siempre se le pasa atacando, ¿sí? Pero si yo comprendo o perdono todos los que a mí me han atacado, entonces yo me tengo que quitar la careta del personaje que ataca. O sea, siempre uno va de la mano con otro. Por ejemplo, yo les dije, cuando yo en mi aislamiento, yo dije, ya no necesito el gimnasio, ya no necesito hacer gimnasio, aunque casi había jurado que yo iba a hacer gimnasio por toda mi vida, así, iba a terminar como Silvestre Stallone o Arnold, que así viejitos, pero acá, este, corpulentos, ¿no? Y cuando yo estaba en mi meditación dije, no necesito ya el gimnasio, ¿para qué? ¿No? De ahí no viene la salud, entonces es vanidad, entonces ¿qué es? Pero entonces yo dije, al quitarme el ídolo del gimnasio, me tuve que quitar también el personaje de Alejandro, como decimos en México, de Alejandro el mamado, ¿se entiende? Tuve que renunciar a ese personaje y no saben lo doloroso que fue. Entonces, también en el momento que me quité el personaje de la mente, yo empecé a darme cuenta cómo también mi cuerpo enseguida empezó a cambiar. O sea, yo ya no me considero como antes, que estaba así como más boludo, ¿no? Entonces ya ahorita
Ha cambiado mi cuerpo hasta en ese aspecto. Y esos son personajes que muchas veces a los que tenemos que renunciar. ¿Y el propósito cuál es del manual del maestro? Pues es ese, para que el día de mañana te digan, ¿quién eres? Pues yo soy un maestro de Dios, o sea, ya ni siquiera me identifico con mi nombre, con mi apellido, con el sexo, con nada, nada, o sea, yo simplemente soy un maestro de Dios, y como dice el mismo curso, hasta la palabra maestro es temporal. Entonces, al último, solamente cuando digan, ¿y tú quién eres? Pues simplemente a la frase le voy a quitar maestro, nada más le voy a contestar, soy de Dios. ¿Tú quién eres? Así como cuando decimos a alguien que no conoce las abuelitas, ¿no? ¿Y tú de quién eres? Así, sí casi como digan, ¿y tú de quién eres? Leo yo, soy de Dios. Eso es todo lo que tendré que contestar el día de mañana. Pero ya me habré quitado todas las personalidades. Eso es lo más interesante de todo esto. Pues, ¿cómo ven? Y ya vimos entonces el propósito de los maestros de Dios, ya vimos quiénes son los maestros de Dios, ya vimos quiénes son los alumnos de los maestros de Dios que finalmente se convertirán en maestros. Ya vimos las 10 características de los maestros de Dios, las cuales la más amplia de todas es la primera, que es la piedra angular, que es la confianza, con sus 5 niveles de desarrollo para la confianza pasando por todas, ya Es saber, derecho. honestidad, júbilo, congruencia, bueno, que viene siendo la honestidad, indefensión, mansedumbre, generosidad, fe, mente abierta, y ahí fue donde nos quedamos. Y ahora vamos a abordar la parte donde sería la pregunta número 5. ¿Cómo se logra la curación? Entonces voy a compartir pantalla y a partir de ahí vamos a empezar a leer porque este tema también es muy controversial porque lo primero que habla es de cómo se logra la curación. Entonces, vamos para allá. Ya saben que aquí pueden ustedes aportar, ya sea que escriban o ya sea que quieran abrir su micrófono y hacer una pregunta en caso de que haya alguna duda. Entonces empiezo. ¿Cómo se logra la curación? La curación implica entender el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. O sea, ya desde aquí nos está diciendo que primero necesitamos entender que la enfermedad es una ilusión. Si no nos queda claro que la enfermedad es una ilusión, dice, sin ese entendimiento, la curación va a ser imposible. Así de fácil. Entonces, vamos para allá. Número 1, el propósito de la enfermedad. O sea, ¿la enfermedad tiene un propósito? Claro que tiene un propósito. Vamos para allá a verlo. Dice, la curación se logra en el instante en el que sufre deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello le va a aportar algo y algo que tiene valor para él? Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es decidirse por la debilidad debido a la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto sucede, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre, y a Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ávido por quedarse con todo el poder solo para sí mismo. Únicamente con su muerte puede su Hijo conquistarle. Puede ser un poquito complejo de entender, por eso es que a mí me gustó dar la introducción cuando hablábamos acerca del concepto de la separación o la idea de la separación de Dios, del Hijo de Dios con la separación de su Padre, y donde el ego nos hace creer que precisamente por esa separación es lo que se le llama el pecado original. Y por tanto, entonces ahora el pecado original nos generó culpa. Entonces, todos los hijos que nos vemos separados de Dios, ¿sí? En nuestra mente inconsciente el ego incrustó ahí una culpa tan fuerte en la que ahora Dios nos hace creer que Dios ahora está enojado con nosotros porque su hijo se alejó, su hijo se separó y además lo retó haciendo algo contrario a su voluntad. Entonces, el hijo de Dios, o sea, nosotros identificándonos con el ego, más bien, el yo falso, identificándonos con el ego, ahora para poder nosotros destruir a nuestro contrincante, entre comillas, porque obviamente no hay nada de quien defendernos, pero nuestro contrincante para el ego es Dios. Entonces lo que hacemos
es identificarnos como cuerpo, y en la locura hemos invertido la idea de que ahora la verdadera fuerza es entonces ahora una amenaza, ¿sí? Entonces la salud se convierte en algo peligroso, como dice aquí, y entonces la única manera de derrotar a Dios es matándonos a través de las enfermedades, que aparte ganamos muchas cosas, como que, como proyectar mi culpa en alguien más, y proyectar mi ira, y proyectar muchas cosas. Acuérdense que el cuerpo enfermo, dice el curso, un cuerpo enfermo es un cuerpo severamente acusatorio, ¿sí? Mata por contagio, además. O sea, prácticamente dice, ves, por tu culpa yo muero, entonces se vuelve un mártir. Y entonces, al morir el Hijo de Dios, también es como decirle a Dios, ves, no que tú eres eterno, ves como el Hijo de Dios sí puede morir. Entonces, es una locura al identificarnos con el ego desde ese punto de vista. Pero vamos para allá para seguir entendiendo esta parte. Dice, ¿qué representa la curación dentro de esta loca convicción? O sea, obviamente se refiere a la loca convicción del ego, ¿no? ¿Qué implica que un cuerpo se cure, por decirlo, desde la convicción del ego? Dice, simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa directamente el máximo desafío que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, él es el responsable de sus pensamientos, y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y cuán miserable es. Pero si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha infligido a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esta manera ha usurpado completamente el trono de su creador. ¿Ven cómo el ego está demente? Digo, de hecho, surge de la demencia, pero vean cómo el ego, este es el reino del revés. El mundo del ego es el reino del revés, todo lo contrario a lo que sería en el cielo, todo lo contrario a lo que sería estar en Dios. Entonces aquí, por ejemplo, para el ego, o sea, ciertamente cree que gana algo con la enfermedad, y obviamente aparte de que gana, pues aparte gana la muerte de Dios, ¿no? Supuestamente usurpamos el lugar de Dios. Por eso digo que muchas veces hay un apartado del texto que se llama capítulo 10, ídolos de la enfermedad, y precisamente habla de cómo nosotros hemos convertido a la enfermedad en un ídolo. Es una idolatría, es un personaje, algo que nosotros idolatramos. Y repito, hay gente que literalmente se identifica con la enfermedad. ¿Sí? A ver, aquí tenemos creo que un comentario o pregunta. Disculpa, ¿en qué página del libro estamos? Bueno, estamos en el manual del maestro, en la pregunta, era la pregunta número 5, ¿cómo se logra la curación? Y es que el manual del maestro tiene como su propio número de páginas, y también depende, no sé si tú lo tengas en libro o lo tengas en PDF. Si lo tienes en libro, y también otro tema, si lo tienes en libro y aparte de todo, no sé si es la segunda edición, ¿cómo se logra la curación? Sería propósito de la enfermedad. En el apartado del manual del maestro, sería la página 19, en el apartado del manual del maestro. Acuérdate que son como libros independientes dentro de un solo libro. ¿Mm? Ah, ok, excelente. Sí, es que aquí tengo yo los dos libros, el de primera edición y segunda edición, y son diferentes páginas. Pero ahí vamos. Entonces, ya vimos el propósito de la enfermedad. O sea, el propósito de la enfermedad es que el ego triunfe ante Dios. Y digo, si habláramos en pocas palabras, ¿no? Seguir siendo mártires, seguir haciendo idolatría a la enfermedad. Y además, nosotros creemos que ganamos algo con la enfermedad y con el dolor y el sufrimiento. Eso es lo que nos hace creer el ego. O sea, por eso es importante decir, para que se logre la verdadera curación, tenemos que comprender que la enfermedad es una ilusión que nosotros mismos hemos creado por nuestro pensamiento de mente. Muy bien. Número 2, un cambio de percepción. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Pero antes de poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo.
Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de resolver problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo quien la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares, así como memoria celular, sistema nervioso, bueno, ahí le voy a agregar yo de mi cosecha, ¿eh? O sea, todos estos términos que nosotros le ponemos al cuerpo, dice, y otros similares, representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que anunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. Uno se está diciendo esto, nos está diciendo que prácticamente el cuerpo es neutral, como si fuera una ropa, una prenda. No tiene vida, no es independiente, más que tiene, más que su acción, por decirlo, lo que como reacciona el cuerpo es porque la mente le ha mandado la orden. No sé si me voy explicando. Nosotros aquí en el mundo hemos dotado tanto el cuerpo de un montón de cosas, que es nuestro templo sagrado, que tenemos una memoria y que tenemos todo dentro. Y cuando hablamos de dentro, pues a veces hasta como nos identificamos con cuerpo, ahí estamos buscando dentro de nosotros, ¿dónde será dentro? En las tripas, en el corazón, en el riñón, en el pulmón. ¿No? Entonces, dotamos cada órgano incluso con un especialismo, creyendo que el corazón es más importante que el dedo meñique. Si estamos en un mundo ilusorio, todo el cuerpo es una ilusión. Entonces, prácticamente el cuerpo no hace nada sin la mente no primero se lo ordena. Entonces, el cuerpo se enferma porque la mente le ordena que se enferme. No hay más. ¿Sí? Por eso dice aquí, o sea, la curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Con solo decir, solo con decir con esto no gano nada, uno se curaría. Literalmente, si me cupiera completamente la mente o comprendiera completamente que uno no gana nada con la enfermedad, una persona así ¡pum!, hace una remisión espontánea. Pero dice, para alcanzar eso, primero tienes que quitarle la idea de que eres cuerpo. Por eso nos estaba dando esta explicación. Continúo con la lectura. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado, a fin de lograr un propósito para el cual se vale el cuerpo, se vale del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El Eso no paciente él que lo está leyendo, no él lo inventó. No entiendes. sigo leyendo, dice, la base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. O sea, la mente tiene un propósito con la enfermedad y se vale del cuerpo para llevar a cabo ese propósito. Así de fácil. Y lo hace mediante la enfermedad. Eso es lo que está intentando decir. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente acepta esto, el paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Gentes especiales parecen atenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su decisión. Los escoge con vistas a dar forma tangible a sus deseos. Y eso es lo único que hacen. En realidad, no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin ayuda y decir, no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna enfermedad que no se curase de inmediato. O sea, imagínense de verdad, para todos los que alguna ocasión hemos tenido una enfermedad y que ahí estamos, ¿no? Un buen rato. Simplemente decir, no tengo ninguna necesidad de esto, se levanta. Un enfermo que esté en cama, una persona en fase terminal, o sea, que pudieras recibir la expiación del perdón, ¿no? O sea, ese cambio de percepción. Seguimos. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y que no tiene nada que ver con el cuerpo. Ojo con esto. ¿Cómo te puedes? Ahí está la respuesta, Lina. ¿Sí? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y que no tiene nada que ver con el cuerpo.
Dice, ¿qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves. Todo el mundo que ves es lo que te cuesta. Pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna la mente. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es, pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. El mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que éste era. En esto radica tu liberación de la culpa y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa, pues ambas son una misma cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. Repito, sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. O sea, nosotros tenemos que quitarle toda idolatría al cuerpo y todo significado al cuerpo. El cuerpo no es ni bueno ni malo, ni es preciado, ni hay que hacer idolatría, ni un especialismo, ni nada. Pero somos, a veces nos consideramos tan cuerpo, que hasta incluso dentro del cuerpo tenemos especialismos. ¿Quién no diría, ay, digo, se da muchas veces más en mujeres, pero también hay hombres, ¿no? Por ejemplo, no falta el hombre que diga en el gimnasio, no, ahí la llevo ya bien con mis bíceps, con mis brazos, pero todavía me faltan pectorales. O sea, ¿qué significa? Tiene un agrado especial más o una aceptación más especial por los brazos, por los pectorales, cuando todo es lo mismo. O sea, es igual, es una ilusión, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle. Dice entonces para conectar con el otro, el párrafo 4, vuelvo a leer el versículo 12. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. Con esta idea, el dolor desaparece para siempre y con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme al mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tiene ahora la culpa, la enfermedad, el dolor, los desastres y todo sufrimiento? Al no tener ningún propósito no puede sino desaparecer, y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación, vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, restablecen el cielo. Pues entonces prácticamente aquí nos está diciendo que punto número uno, o sea, cuando ya vimos aquí que tenemos que hacer un cambio de percepción con respecto a la enfermedad y darnos cuenta que no ganamos nada con la enfermedad. Esas son las primeras dos cosas que tiene que hacer un maestro de Dios. Un maestro de Dios tiene Me que entender. volvió a lavar, es que atrás traía así como que pusieron chile, manchado de chile, y le A ver, quité esa vamos a ver mancha. la receta del chile no sé qué. Ya quitamos el sonido. Gracias. Muy bien. Ahora, mencionaba yo. Entonces, eh, ¿qué es lo que tiene que comprender un maestro de Dios? Primero, que la enfermedad, no ganas nada con estar enfermo. Y número dos, tenemos que cambiar nuestra percepción en relación a la enfermedad y al concepto del cuerpo-mente, que no es el cuerpo el que se enferma, lo que se enferma es la mente que cree que el cuerpo se puede enfermar. Entonces, la verdadera curación está en la mente, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en el de psicoterapia, que completamente dice, la única terapia que existe es la psicoterapia. ¿Por qué? Porque toda enfermedad es de mente, porque toda enfermedad proviene de la mente, de la locura. Pues bien, entonces ahora vamos a ver, número tres, la función del maestro de Dios con respecto al concepto de la enfermedad para lograr la curación. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál sería la función de los que ya decidimos ser un maestro de Dios? Dice, obviamente aquí, por favor, cuando mencionen la palabra paciente, pues puede ser consultante, le pueden llamar consultante, y el consultante pues no se limita a una consulta terapéutica. El consultante puede ser tu hermano, tu hijo, tu padre, o sea, alguien que te consulta, alguien que llega a tu vida y obviamente uno no tiene que estar anunciando tampoco que es un maestro de Dios ni que es un terapeuta, ¿no? Acuérdense que el propósito de la curación
te la manda el Espíritu Santo y esto se te da en cualquier momento. O sea, puede ser en cualquier momento, una reunión, en una fiesta, o sea, ahí es donde el Espíritu Santo te va a llevar siempre un hermano para que se consuma la salvación o el perdón y se logre la curación. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ver esta parte. Dice, la función del maestro de Dios. Si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el maestro de Dios? ¿Puede cambiar de la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del maestro de Dios no es otra cosa que la de regocijarse con ellos, pues se han convertido en maestros de Dios junto con él. No obstante, tienen una función más específica con aquellos que no entienden lo que es la curación. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad los eligió a ellos. No tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es este concepto. Solo con que lo sospecharan se curarían, pero no sospechan nada. Para ellos, la separación es absolutamente real. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí ya nos está diciendo, a ver, maestro de Dios, si a ti se te presenta un hermano donde ya este hermano está dispuesto a sanar sus enfermedades, porque además ya aceptó que la enfermedad no es propiamente del cuerpo, sino de la mente, bueno, lo único que tú puedes hacer es regocijarte con ese hermano, porque ese hermano también ya ha decidido ser un maestro de Dios, aunque ni siquiera conozca el concepto, pero ya ha invertido medio y fin entre mente y cuerpo. Dice, sin embargo, aquellos que no saben de esto y que todavía piensan que la enfermedad les cayó como una maldición y que la enfermedad los eligió y que todavía creen que el cuerpo es el que se provocó esa enfermedad, con ellos es con los que vamos a ver ahorita qué va a pasar, ¿vale? Ahorita vemos es, ahorita nos va a explicar qué es lo que tenemos que hacer con aquellos hermanos que creen estar enfermos y que creen que su enfermedad tiene que ver con el cuerpo y no con la mente. Dice así, los maestros de Dios acuden a estos pacientes representando una alternativa que ellos habían olvidado. La simple presencia del maestro de Dios les sirve de recordatorio. Su manera de pensar reclama el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios, son los símbolos de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su propio nombre. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que sencillamente dan lo que se les ha dado. Exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí el Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Preferirías la enfermedad en su lugar? Vamos para allá, ¿eh? Todavía se puede entender un poquito como abstracto, entonces, ¿cuál es el papel del maestro de Dios? Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que por lo tanto no son en modo alguno diferentes. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir. Y le recuerdan que él no se hizo a sí mismo y que por consiguiente aún es tal como Dios lo creó. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no tienen efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos. Y de este modo no refuerzan sus ilusiones, de manera que éstas se llevan ante la verdad no se lleva ante ellas. Y de esta forma se disipan no por medio de la voluntad de otro, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma. Esta es la función de los maestros de Dios. No ven voluntad alguna separada de la que ellos, ni la suya separada de la de ellos, ni la suya separada de la de Dios. Ahorita frijoles, siento que te va a seguir. Me meto. Antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría que aquí nos detuviéramos para analizar tantitito
Voy a parar tantitito esta parte. Entonces, acabo de leer el párrafo. ¿Alguien quiere aportar algo? Entonces, cuál es el papel del maestro de Dios ante una persona que todavía cree que la enfermedad lo eligió y que cree que él es el que está enfermo y que el cuerpo tiene casi como una autonomía independiente de la mente? ¿Cuál sería el papel del maestro de Dios? ¿Alguien me quiere aportar algo? Otra vez, Ayudarle a ¿puedes hacer la hacerte, pregunta? ayudarle. Ay, ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ah, sí. Hago la pregunta y para que participe esta Leti que levantó la mano. Acuérdense que dice el curso de milagros que cuál es el papel que juega, o pregunto cuál es el papel que juega el maestro de Dios ante un hermano, ante la curación, o cómo puede fomentar la curación. Dice, para aquellos que saben que la curación proviene de su mente, pues es regocijarte con ese hermano, porque sabes que no es el cuerpo el que provocó la enfermedad, sino la mente. Dice, ahí está todo perfecto, dice, pero para aquellos que no es así, para aquellos hermanos que creen que la enfermedad los escogió, prácticamente es como si les hubiera caído una maldición y no entienden, tienen un papel invertido, ¿qué papel juega el maestro de Dios ahí con ellos? ¿Cuál es su función para poder llevar a cabo la curación? Leti. Este, bueno, según yo, lo que yo he ido entendiendo es que exactamente platicar con esa persona, aparte de que sabemos de que él nos está reflejando a nosotros algo con respecto a esa enfermedad, que quizás también tengamos todavía algo en nuestra mente que nos está recordando que podemos padecer esa enfermedad o tenemos familiares que tienen esa enfermedad y que probablemente nos dé a nosotros también. Entonces, en nuestras mentes recordar que somos hijos de Dios, somos perfectos y que pues no tenemos ninguna necesidad de enfermarnos. Eso es lo que yo creo. Sí, claro. Ayer en la clase di una pequeña introducción a lo que sería la psicoterapia para la biodescodificación. Y precisamente, pues obviamente la psicoterapia para la biodescodificación está basada en Curso de Milagros. Y dice que de repente, una de las cosas para que mi yo, o sea, por ejemplo aquí, yo tengo un yo, este personaje, Alex, por así decirlo. Es un yo, es un personaje que yo mismo me he formado. Y entonces cuando viene el consultante también tiene un yo, un personaje. Para ese personaje o ese ego piensa que la enfermedad es algo con la que él tiene alguna ventaja o gana algo con la enfermedad. Entonces, para que mi yo Alejandro no conecte con el yo del paciente, o sea, el yo que se cree que está enfermo, porque acuérdense que cuando yo me identifico con esa idea, con su creencia, prácticamente con su demencia, con su locura, lo único que hago es fortalecer su enfermedad, ¿sí? Como bien dijo Leti. Entonces, si yo me identifico con esa enfermedad, entonces la estoy haciendo más real. Acuérdense que la única manera de salvar de la locura a un hermano es percibiendo cordura en él. Si yo me identifico con los sueños y con las ilusiones de mi hermano, vaya, con su locura, entonces yo mismo me la voy a crear. Eso es a lo que el curso le llama que tener cuidado con la falsa empatía. El ego, muy hábilmente, lo que hace es algo llamado crear falsa empatía. Entonces, el ego lo que te dice, identifícate con el sufrimiento y el dolor de tu hermano. Entonces, yo puse incluso como ejemplo ayer una amiga que aquí en Cihuatanejo hubo una marcha hace ya, bueno, ya tiene tiempo, de mujeres contra el cáncer, ¿no? O sea, para erradicar el cáncer. Entonces le dije, bueno, ¿por qué empiezas en esa marcha? Y me dice, bueno, lo que pasa es que mi mamá murió de cáncer. Bueno, obviamente en su relación especial con su mamá, ella empatiza en que obviamente ahora una marcha sería algo ideal para erradicar el cáncer. Pero ¿qué es lo que sucede? Si haces una marcha contra el cáncer, fomentas cáncer. ¿Se entiende? Porque estamos haciendo un colectivo y le estamos dando fuerza a una ilusión. Entonces, mi hermano, cuando se me muestra con una enfermedad,
yo tengo que darme cuenta que solamente es una petición de ayuda y una súplica de amor a través de la enfermedad, pero no me tengo que identificar con la enfermedad, porque ¿por qué le llamamos falsa empatía? Dice, ¿por qué? Porque la falsa empatía se utiliza para seguir destruyendo, porque empatiza con el dolor y el sufrimiento a fin de hacerlo más grande. Y la falsa empatía demuestra que es así, porque incluso la falsa empatía generas un especialismo, porque somos tan hipócritas, porque realizamos empatía solamente con ciertas personas y con ciertos temas. No sé si han dado cuenta, la empatía no tiene que ver de ahí. La empatía tiene que ser con la empatía del Hijo de Dios. Yo no tengo que ver a mi hermano enfermo, yo tengo que ver a mi hermano como el Hijo de Dios que no puede sufrir, el Hijo de Dios que él cree en sus sueños que está enfermo y él cree que es cuerpo. Si yo no, si yo no conecto con eso, entonces yo no estoy fortaleciendo su problema. Entonces es muy distinto, es diferente. Obviamente está la otra parte en la que aquí vamos a ir a ver viendo más adelante que ya nos anticipó un poquito esta Leti, es que obviamente ese hermano me está proyectando algo todavía, si no, ya no lo vería. Entonces, ¿qué me está proyectando con la enfermedad? Me está proyectando que todavía una falta de perdón en mí. Entonces, el verdadero trabajo de un maestro de Dios es no empatizar con su enfermedad para no hacer real ni su cuerpo ni su enfermedad ilusoria, y más bien es qué me tengo yo que perdonar. Pero entonces el maestro de Dios no es el que aporta la curación. El maestro de Dios, como dice ahí, no es que tenga un poder especial en sus manos o está bendecido con la curación como si fuera un chispas mágicas, no. Entonces ese hermano me está mostrando que todavía hay algo que yo me tenga que perdonar o pudiera estar vinculado con su forma de perdón de enfermedad. Y entonces es ahí donde yo tengo que hacer el trabajo de invocar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que me va a mostrar. El Espíritu Santo es el que me va a decir, ¿sí? Porque obviamente cuando tú se lo entregas, ya no lo juzgas. Hace rato mencionaba, ¿no? O sea, yo veo un enfermo y antes de intentarme, de lanzar un juicio, de lo que tú quieras, ¿sí? Yo mejor se lo entrego al Espíritu Santo para que él haga todo. ¿Qué pasa cuando tú ves a una persona caminando por ahí con un pie diabético, por ejemplo? Si lo ves todavía con un pie diabético es porque tú contribuyes al juicio de que hay gente culpable que merece ser diabético, ¿se entiende? O sea, en nuestra mente, ¿qué pasa por nuestra mente cuando pasa un diabético? Seguramente por su mala alimentación, seguramente por alcoholismo. Entonces, como se alimenta mal, como es alcohólico, entonces es culpable y merece ser castigado con una diabetes. ¿Ven? Ya entró un juicio muy sutil, pero ya soy un juez, ¿sí? Y en lugar de juzgar, mejor digo, Espíritu Santo, te entrego esta percepción para que tú la juzgues, tú la examines y la conviertes en un medio para la paz y para el perdón. Y entonces entrego el instante santo, entrego el momento, y entonces ahí es donde yo voy a recibir la expiación porque yo me estoy vaciando de todo juicio. No estoy fortaleciendo la enfermedad, no estoy emitiendo ningún juicio. Entonces yo me vacío y entonces es cuando viene la expiación. Y la expiación viene acompañado de lo que dijo Leti. Me va a mostrar claramente qué es lo que me tengo yo que perdonar. Y entonces ese perdón que viene, gracias al Espíritu Santo, ¿quién me lo está mostrando? Mi hermano, que antes yo veía como enfermo, pero ahora se convirtió en un salvador. Y en el momento que yo me perdono, esa situación que él me proyectó, por así decirlo, o que en la que yo me proyecté en él más bien, entonces al salvarme yo, al sanarme yo, contribuyo a su sanación. ¿Ven cómo todo es acá? Todo al final de cuentas sigue siendo la mente. No sé si esto se entendió, a lo mejor es, para los que estamos empezando la lectura del manual maestro es un poquito complejo, pero sí se entendió un poquito, si no, díganme. Igual en las siguientes lecturas se va a entender, ¿eh? Sí, sí se Dudas, entendió. comentarios. Todo bien. Gracias. Muy bien, entonces continúo con la lectura. Tenemos media hora. ¿Sí? Excelente. Muy bien, entonces ahora vamos por la siguiente pregunta. Dice,
¿Tiene siempre lugar la curación? Es una pregunta importante, o sea, porque muchas veces para nosotros que tenemos conceptos de niveles y de formas, a veces creemos, decimos, híjole, no, esto no es un simple resfriado, este sí ya es un diagnóstico de cáncer, eso sí ya es incurable, ¿no? Sobre todo ese tipo de cáncer en esa zona del cuerpo. O, híjole, ¿qué crees? No, pues ya está muy mal, ya tiene diabetes. Entonces la persona lo primero que relaciona su síntoma o su diagnóstico es que ya no tiene curación, es incurable. ¿Cuántos de nosotros no creemos o no conocen gente que literalmente te dice la ciencia, esto es incurable, y tú te lo crees? Entonces, es clave esta pregunta, ¿eh? Para cambiar nuestro sistema de pensamiento es clave que nos podamos contestar esta pregunta. ¿Tiene siempre lugar la curación? Pues ahí bien. Sí, la curación siempre tiene lugar. Es imposible llevar las ilusiones ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. ¿Cuál es la verdad? A ver si nos volvemos a recordar. ¿Cuál es la única verdad? Ahí sí, aquí sí los escucho, Dios, ¿eh? ¿Cuál es la única verdad? Dios, Dios. ¿Sí se entiende esta parte? O sea, no puedo decir que voy a llevar esa ilusión de la enfermedad ante Dios y al mismo tiempo decir, no, pues sí, o sea, ya la llevó ante Dios, pero ¿qué creen? Ni Dios pudo con la diabetes, ¿eh? Eso sí ya sería, obviamente, estar demente. Eso sería una falta de fe en Dios. Eso sería pensar que literalmente hay algo, un poder por encima de Dios. ¿Entiende esta parte? Aquí habla acerca de que realmente no creemos en los milagros. Y ojo con esto. Es absurdo, demente y arrogante pensar que un milagro pueda estar limitado por las mismas leyes que vino a abolir a este sueño ilusorio. Es absurdo. Eso sería pensar que Dios no puede. Entonces, alguien debe estar equivocado, ¿sale? Entonces, ya desde aquí nos está diciendo, o sea, si realmente ya desarrollaste, el maestro de Dios desarrolló las características en lo máximo posible según su jornada individual, obviamente, pues cada vez vas a ver más manifestaciones milagrosas. He ahí por qué Jesús logró hacer curaciones milagrosas, o sea, en el sentido, no Jesús, el Espíritu Santo a través de Jesús, porque Jesús lo invocaba, ¿no? Era simplemente el canal, se perdonaba a través de sus hermanos. Dice, sí, la curación siempre tiene lugar, es imposible llevar las ilusiones ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. El maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente. ¿Ya se dan cuenta? Al reconocerla como lo que es, al haber aceptado la expiación para sí mismo, también la ha aceptado para el paciente. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino a la muerte? En estos casos, una curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de pérdida tan profunda que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo. Al no tener nada por lo que vivir, podría incluso pedir la muerte. Por su propio bien, pues la curación debe esperar. ¿Se entendió esta parte? O sea, hay gente que si se cura repentinamente, o sea, en un milagro, literalmente se pueden tirar de un edificio, de un puente, ¿eh? O sea, ¿por qué dicen, no, yo ya no puedo vivir sin esta enfermedad? Antes todo mundo estaba a mi alrededor ahí llamando la atención y ahora ya nadie me pela, ¿no? Mejor me suicido. Por eso entonces dice, en cuanto hay hermanos en los que no pueden aceptar todavía o no están listos para un milagro, pero eso no significa que el maestro de Dios ya caiga en la trampa de la ilusión del hermano, ¿no? Simplemente con que el maestro de Dios acepte que eso no es real, ya él está contribuyendo. Y nosotros tenemos que confiar, ¿eh? El maestro de Dios tiene que confiar. Si tú lo dejaste en manos de Dios, ya no tienes que entonces estar dudando de qué pasó con ese hermano, si se va a curar, no se va a curar, en qué tiempo, de qué forma, no. Porque entonces ya estarías metiendo duda. Y si entonces tú ya se lo dejaste a Dios, te lo dejaste en manos del Espíritu Santo, y luego al mismo tiempo estás dudando porque obviamente las preguntas de ¿cómo será? ¿Cómo se dará a cabo la curación? ¿Cuánto tiempo se va a llevar a cabo? O sea, ¿en qué momento? O sea, todo eso ya son dudas. Tú no tienes que preguntarte nada. Si tú realmente tienes tu fe bien cimentada, tu confianza,
y se lo dejas en manos del Espíritu Santo, tú ya no tienes que hacer nada, más no interferir. Y eso se lo recomiendo para los que son terapeutas, que tengan alguna consulta y que trabajen a través del curso de milagros. Y cuando ustedes invoquen el Espíritu Santo en la consulta, una vez que haya finalizado la consulta, literal es así, te la dejo en tus manos. Y no interfieran ya en su mente. Confíen en que lo que hicieron era lo que tenían que hacer y el consultante tenía que recibir lo que tenía que recibir. No sé si me expliqué. Sigo. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Allí donde se haya ofrecido una curación, esta se recibirá. ¿Y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente, tanto para el que da los dones de Dios como para el que los recibe. Ni uno solo se pierde, pues solo pueden multiplicarse. A ver, me perdí. Dice, ni uno solo se pierde, solo pueden multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido la curación, pareciera que ésta no se ha recibido. Ahí está lo que mencionaba hace rato. No es su función juzgar cuándo se debe aceptar su regalo. Tenga por seguro que se ha recibido y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición. Lo que acabo de decir. No me acordaba que ya venía aquí esto, ya lo había explicado, el mismo curso lo explica. Entonces dice, la función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos, su función es simplemente darlos. Una vez que los han dado también el resultado, ya que este es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados de lo que da. Eso sería poner un límite al acto de dar en sí. Y en ese caso, ni el que da ni el que recibe dispondría del regalo. La confianza es parte esencial del acto de dar. De hecho, es la parte que hace posible el compartir, la parte que garantiza que el dolor no ha de perder, sino que únicamente ganará. ¿Qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él para asegurarse de que se use como mejor le parezca a él? Eso no es dar, sino subyugar. Voy a poner un ejemplo. Si imagínense que a alguno de ustedes yo les regale un móvil, un celular, pero después yo le estoy diciendo, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Ya lo utilizaste? ¿Ya le pusiste fondo de pantalla? ¿Ya le metiste saldo? ¿Ya hiciste esto? Entonces, no estoy regalando, estoy dando algo para subyugarlo. Entonces, el maestro de Dios, cuando acepta la expiación para sí mismo y le comparte con el hermano con fines de encontrar la curación, ya no tiene que hacer nada. Ya dio el regalo que tenía que dar en ese momento. Y además, como ya invocó el Espíritu Santo, se acabó. No se trata de subyugar la supuesta curación, porque entonces ahora ¿cómo se llama? Habría una confusión de niveles, ¿sí? O de funciones. Entonces ahora yo me voy a confundir pensando que el Maestro de Dios es el que cura y no el Espíritu Santo, que haría la expiación. Entonces yo estaría, ¿sí? Subyugando, y al subyugar el regalo, ¿qué pasa? Estoy entorpeciendo la función del Espíritu Santo. Lo saco de la ecuación, por así decirlo. Dice, eso no es dar, sino subyugar. Dice, haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que hace que sea verdaderamente dado. Y lo que hace posible darla de verdad es la confianza. ¿Recuerdan? La confianza sigue siendo lo mismo, la base de todo. Curación es el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente. Y es el Espíritu Santo en la mente del donante quien le da el regalo a aquel. ¿Cómo podría perderse? ¿Cómo podría ser ineficaz? ¿Cómo podría desperdiciarse? Las arcas de Dios jamás se vacían, y si les faltara un solo regalo, no estarían llenas. Sin embargo, Dios garantiza que las arcas estén siempre rebosantes. ¿Por qué entonces habría de preocuparse un maestro de Dios por lo que sucede con sus regalos? Al ser, al ser Dios quien se los da a sí mismo, ¿quién iba a dejar de recibirlo en todo en este santo intercambio? ¿Quién iba a dejar de recibirlo todo en este santo intercambio? Yo, son preguntas fuertes, ¿eh? Preguntas hasta aquí, dudas, comentarios. Si no sigo con, debe repetirse la curación. Digamos por
el número 7. El manual del maestro creo que se compone de 29 preguntas, creo. O 21, no me acuerdo. ¿Nadie? ¿Dudas? ¿Nada? Sigo entonces. ¿Debe repetirse la curación? En realidad esta pregunta se contesta a sí misma. La curación no puede repetirse. Si el paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Y si la curación siempre tiene lugar, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se sigue preocupando por el resultado de una curación, no hace sino limitarla. Ahora es la mente del maestro de Dios la que necesita ser curada. ¿Se dieron cuenta? Cómo nosotros nos quedamos atrapados con el ego. Y esto es lo que él debe facilitar. Ahora el paciente es él y así es como debe considerarse a sí mismo. Ha cometido un error y tiene que estar dispuesto a cambiar de mentalidad al respecto. Le faltó la confianza que habría hecho posible dar verdaderamente y por lo tanto no recibió el beneficio de su regalo. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación, tuvo éxito. De sentirse tentado de dudar de ello, no debería repetir su esfuerzo previo. Este ya fue máximo, pues el Espíritu Santo así lo aceptó y así lo utilizó. El Maestro de Dios tiene ahora ante sí solo un camino a seguir. Tiene que hacer uso de su razón para decirse a sí mismo que ha entregado el problema a uno que no puede fallar y debe reconocer que su incertidumbre no es amor, sino miedo y por consiguiente odio. Su posición se ha hecho, por lo tanto, insostenible, pues le está ofreciendo odio a quien antes había ofrecido amor. Esto es imposible. Habiendo ofrecido amor, solo se puede recibir amor. ¿Ya se dieron cuenta? Esto es clave, clave. Yo mismo me encanta volverlo a leer porque me vuelve a recordar y darme mis coscorrones, ¿no? Cuando un maestro de Dios recibe la expiación a través de lo que es cómo se proyecta con su hermano enfermo, recibe la expiación y invoca al Espíritu Santo y ofrece esa curación, se la entrega en manos del Espíritu Santo. Lo que mencionaba yo hace rato, ¿no? Ves un enfermo, en lugar de emitir un juicio por su enfermedad o lo que tú quieras, o generar una falsa empatía con su sufrimiento y su dolor, entonces se lo dejas en manos del Espíritu Santo, pero cuando tú se lo entregas, tiene que haber una entrega con una rebosante confianza y con una fe en el que tú sabes que si tú lo entregas con todo, no puede fallar. Dice, en cambio, si tú todavía te quedas dudoso de qué va a pasar, se va a curar, no se va a curar, por eso dice aquí, dice, debe de reconocer que su incertidumbre, o sea, esa duda de se curará, no se curará, en qué tiempo, de qué forma, dice, esa incertidumbre no es amor. Sí, como es una incertidumbre, ¿qué es? Es una duda. ¿Y qué es la duda? Sí, el resultado de un miedo. Dice, y por consiguiente, odio. Dice, su posición se ha hecho, por lo tanto, insostenible. O sea, en lugar de que el maestro de Dios sostenga la expiación a través de su hermano, ya no la puede sostener. Dice, ¿por qué? Dice, porque ahora en lugar de ofrecer amor, está ofreciendo odio. ¿Se entiende esta parte? Es importante, es clave. Sobre todo, repito, para los que hacemos terapia, pero, repito, esto se puede dar en tu hijo, se puede dar en tu hermano, en tu padre, en tu pareja, etcétera. Sigo, párrafo 3. Dice, en esto es en lo que el maestro de Dios tiene que confiar. Esto es lo que realmente significa la afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. El maestro de Dios es un obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido. Esto es a lo que se le llama en el texto el círculo de la expiación. Re- Retomemos esta parte. No es al revés. No es que Jesús fuera por ahí caminando por Jerusalén y por Israel, todo este rollo, haciendo, no sé, promoción del 2 por 1 de sanaciones a todo mundo. No, no es así. No era él, y él mismo lo dice en el texto. Era el Espíritu Santo, pero siempre y cuando Jesús aceptaba la expiación para sí mismo. Una vez que él aceptaba la expiación para sí mismo, para poder crear el círculo de la expiación, entonces la compartía con su hermano. Y esa era la forma de perdonarse él mismo por cómo se había proyectado en su hermano y por tanto recibía el don del perdón Jesús para sí mismo. O sea, la expiación y el perdón venía siendo lo mismo. Y entonces eso es lo que hacía el círculo de la expiación. Al sanarse Jesús, compartía la curación con su hermano y su hermano se curaba y es donde se daba la cadena de expiación
Acuérdense que el milagro, ya después lo vamos a ver en los 50 principios de los milagros, que dice, un milagro no es otra cosa más que una cadena eslabonado de expiación. ¿Qué significa esto? Jesús aceptaba la expiación para sí mismo. La compartía con su hermano, ya era una cadena. Y luego la compartía con otro, era otra cadena. He aquí por qué, por ejemplo, en en la isla de los desahuciados, donde mandaban a todos los leprosos, cosa que no aparece en la Biblia, por ejemplo, pero sí aparece, por ejemplo, un caballo de Troya, aparece en la Pista Sofía, aparece en otros libros donde Jesús hacía curaciones, bueno, el Espíritu Santo a través de Jesús, había milagros, pero en potencia, ¿no? Curando cientos de personas. ¿Por qué? Porque hacía una cadena eslabonada de expiación. Y entonces, como resultado, venía los milagros y como resultado del milagro venían las curaciones. También al principio, en el capítulo 1 del texto dice, el milagro es el medio, la expiación es el principio y la curación es el resultado. Entonces, ¿se dan cuenta? Punto número 1, expiación. Número 2, milagro como un puente. Número 3, curación. ¿Sí? Esa es la línea. Seguimos, entonces. Oh, Dice el maestro de Dios, perdón. ¿Me puedes recordar qué es la expiación? la expiación es deshacer el error de percepción. O sea, Ok. acuérdense que, por ejemplo, si vamos a poner el ejemplo de una persona enferma, ya que estamos hablando de la curación. Tú ves una persona que físicamente te proyecta una enfermedad, ¿vamos? O más bien, tú te Ajá. proyectaste. Entonces, si tú lo ves, dices, sí, pobrecito, está enfermo, déjame ver cómo lo ayudo, sobre todo si aparte, ¿no? Pide limosna, lo que tú quieras. Entonces, eso es una percepción errónea. Es una percepción que no es adecuada, no es recomendada, porque estás haciendo una falsa empatía, porque estás empatizando con su sufrimiento y con su dolor. Y eso es lo que busca el ego. Que cuando tú haces esa falsa percepción, entonces que estás empatizando y con eso estás reafirmando que el Hijo de Dios sí puede sufrir. Que por tanto el Hijo de Dios, como puede sufrir, entonces estás reafirmando que ese Hijo de Dios está en contra de la voluntad del Padre. Y entonces al hacer real sus ilusiones, la estás haciendo real en ti. Esa sería la falsa percepción. Ahora, ¿qué significa? Aquí donde entra la expiación, en pedirle al Espíritu Santo que te ayude a expiar tu falsa percepción en el Hijo de Dios y que entonces no veas en él la enfermedad, no empatices con su enfermedad, pero sí puedes conectar con el Cristo en él, que es uno contigo, donde este hermano, lejos de mostrarte una enfermedad, te está haciendo una petición de ayuda y una súplica de amor. Entonces ahí es donde tú dices, acepto la expiación para mí mismo a fin de compartirla con mi hermano, o acepto el instante santo a fin de compartirlo con mi hermano. Yo soy, o sea, instante santo significa yo soy libre de pecado, libre de culpa, por tanto lo comparto con mi hermano. O simplemente mandar un pensamiento, hermano, el Hijo de Dios es inocente y no puede sufrir, y tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? O sea, cualquier pensamiento, ya sabes, que tenga que ver con la expiación a través del Espíritu Santo, entonces estás haciendo esta parte, ¿no? Estás expiando, estás cambiando tu error de percepción por un pensamiento, le llamamos cuerdo o recto. Entonces, por eso, el cambio de mentalidad del que Jesús en su época hablaba, que le llamaba metanoia en griego, acá en Curso Milagros le llama expiación. Entonces, el único propósito del Maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo para poderla compartir. Y al compartir la expiación que yo recibo por haberme proyectado en ese hermano, mi hermano también le comparto la curación. Y entonces, al haber doble expiación o más expiación, vienen los milagros. No sé si me expliqué. Muy bien. Sí, ¿Sí? está bien. Gracias, gracias. Si no, volvemos a leer todo desde el principio. Gracias. Bueno, Alex, yo tengo una... Gracias. Sí. No, va bien. sí, sí, Ah, corazón, dime. lo que pasa es que a mí alguien me proyectó, haz de cuenta que en un evento yo empiezo a platicar con pues un señor que me presentaron y para eso traía una placa con su nombre y no sé qué más decía y le digo, oye, ¿y esto qué es? Dice,
es mi nombre, dice, y atrás le puse que soy diabético porque soy motociclista y por si me pasa algo, pues ya en la placa sale pues que soy diabético. Y yo así como que no manches. Le dije, pues, ¿por qué no le pones mejor que eres sano y que, no sé, o sea, cámbiale tu percepción? Pero eso me sacó así como que el hombre, o sea, como me lo presentan así como exitoso, como de empresario. Yo dije, con eso, dije, no manches, no lo juzgué, pero lo que percibí yo fue como, se siente culpable, o sea, cree que como lo que ha aprendido que merece castigo y por ende pues se castiga y se la cree pues, que tiene que enfermarse. Pero nunca había visto algo así como en una placa su nombre y atrás decía que era diabético. O sea, qué Sí, horror. bueno, sí, cariño, pero fíjate que aquí, de repente a mí todavía tengo la palabra equivocada cuando digo me proyectó. No es cierto. Nosotros somos los que nos proyectamos. O sea, aquí es al Es revés. O sea, que más lo bien que, es tú te proyectaste en él. pero yo ya, o sea, yo ya tengo este entendimiento de que la enfermedad es lo que la culpa hace que tú te autocastigues, que la enfermedad es porque crees que mereces castigo. Entonces yo ya lo tengo como más consciente, pero me lo muestra él, así como pues, Sí, pero no te lo muestra él, porque entonces caeríamos en el error de que existe el otro, Yo de estoy que tu viendo. hermano es independientemente de ti. Mira, repito, si tú ves eso en tu hermano y haces una descripción basado Gracias, en tu esposo. sistema de pensamiento actual en el que ya ahora comprendes que la enfermedad no es propia del cuerpo, sino de la mente, entonces ahora es como si estuviéramos utilizando la información del curso de milagros para juzgar al hermano. Y entonces seguimos separándonos. Entonces digo, ¿qué me proyectó él? Porque yo ya lo entendí, pero aquel no, ¿qué ah, me proyectó? Entonces, él es pero el que está mal. Ajá. lo que pude aportar fue de que mejor cámbiale y escríbele, soy un hombre sano y feliz, porque tú creas lo que tú quieres, ¿no? Pero Sí, sí o sea, me sacudió mucho eso. sí, entiendo lo que me estás diciendo, pero aquí, repito, si tú lo haces desde tu yo, Claudia, que cree que tiene el conocimiento y el entendimiento, es perfecto. Siempre y cuando realmente haya sido a través del Espíritu Santo. Pero si lo haces desde el yo, Claudia, solamente te estás identificando porque estás haciendo real su ilusión. ¿Se entiende? Él en su mundo, en su ilusión, en su sueño, él considera que tiene la etiqueta de diabético y que además esa placa le sirve como una forma de prevenir por si alguna vez le da. Y todo el mundo sabe eso, ¿no? O sea, no todos nos prevenimos de alguna forma, ¿no? Todo mundo se previene. Hasta el hecho de decir, voy a agarrar un paraguas porque está nublado. Ya me estoy previniendo. Entonces, no hay diferencia entre la ilusión de un diabético, la ilusión de la lluvia. No hay diferencia porque en el sueño todo es lo mismo. Entonces, te está mostrando que él que te está mostrando y qué me está mostrando a mí, obviamente, voy a hablar por mí, no sé, los demás. Con tu comentario a través de este hermano, o sea, lo bendigo porque me está mostrando que muchas veces me estoy previniendo por locuras y por ilusiones y que estoy haciendo real una etiqueta todavía en mí. Entonces, eso es lo que yo me estoy proyectando. Pero repito, por eso es que ahí, para que no emitas ni un solo juicio, te entrego este instante santo, Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Leti, por favor, compártenos. Gracias. No, gracias a ti, Bueno, corazón. yo creo que ahí es como cuando queremos decirle a alguien, pues no creas en la muerte, ¿no? Entonces, pues esa persona pues va a decir, pues cómo no voy a creer en la muerte si me muero. Entonces, ahí es cuando pues sí entra el juicio, ¿no? Creo yo. Esa es mi percepción. Entonces, si en ese momento te proyecta algo, yo lo que hago es, Espíritu Santo, te entrego esta expiación para mi hermano y para mí. Y pues no le comento nada, ¿no? Y en un momento dado, pues mi hermano es perfecto, a fin de cuentas, también. Claro. Sí, 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 exactamente. Efectivamente.
Pues vamos, yo creo que a terminar esta pequeña pregunta que viene aquí. Dice para allá, ya casi estamos terminando la hora. Entonces dice, voy a pegar tantito para los textos, dice los párrafos. Dice, su posición se ha hecho, por lo tanto, insostenible, pues le está ofreciendo odio a quien antes había ofrecido amor. Esto es imposible. Habiendo ofrecido amor, solo se puede recibir amor. En esto es en lo que el Maestro de Dios tiene que confiar. Esto es lo que realmente significa la afirmación de que la única respuesta del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. El Maestro de Dios es un obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido, pero primero tiene que aceptarlos. No necesita hacer nada más, ya que no hay nada más que pueda hacer. Al aceptar la curación, puede darla. Si pone esto en duda, que recuerde quién dio el regalo y quién lo recibió. Acuérdense que cuando viene en mayúscula se refiere a Cristo, Espíritu Santo, Dios, ¿sí? Si se aclaran sus dudas, pensó que Dios le podía quitar los regalos que le había dado. Eso fue un error, pero es un error que no vale la pena conservar. Por lo tanto, lo único que el Maestro de Dios puede hacer es reconocer que fue un error y permitir que sea corregido. Dudar de la curación debido a que los síntomas siguen estando presentes es una de las tentaciones más difíciles de reconocer, pues no vemos que es un error que se manifiesta en forma de falta de confianza. Como tal, es un ataque. Normalmente parece ser justo lo contrario. No parece razonable en un principio que se nos diga que preocuparnos continuamente es un ataque. Ojo con esto, ¿eh? Si nosotros ya ofrecimos la curación, entregamos el instante santo, aceptamos la expiación, etcétera, y no es hermano, ese pariente, ese ser querido, lo que sean, o consultante, sigue teniendo síntomas, o sea, ¿se entiende? Obviamente, eso es algo que todavía para un maestro de Dios que va iniciando, quebranta la confianza, porque dices, sí, híjole, como que esto no está funcionando, mejor sí tómate tus pastillas, ¿no? Caemos en la trampa, ¿no? Del ego. Dice, como tal es un ataque, dice, la falta de confianza es un ataque, dice, normalmente parece ser justo lo contrario. Fíjense bien, ¿eh? No parece razonable en un principio que se nos diga, preocuparnos continuamente es un ataque, pues tiene todas las apariencias de ser amor. ¿Se han dado cuenta de esto? Esto es grave. ¿Cuántos de nosotros creemos que preocuparnos por nuestro semejante es amor? Y no nos damos cuenta que en realidad es un ataque. Si tú se lo dejaste ya en manos de Dios, aceptaste la expiación por en la forma en cómo te proyectaste, ya se acabó. Lo que suceda está en manos de Dios, tenemos que confiar. Ya no te tienes por qué preocupar, porque repito, si hay incertidumbre, hay duda, y si hay duda, hay miedo. Entonces lo que estás compartiendo es odio y estás compartiendo un ataque en lugar de amor. Dice, mas el amor sin confianza es imposible, puesto que la duda y la confianza no pueden coexistir, y el odio es lo opuesto al amor, sea cual sea la forma en que éste se manifieste. No dudes del regalo y te será imposible dudar de sus resultados. Esta certeza es la que le da a los maestros de Dios el poder de ser obradores de milagros, pues han depositado su confianza en Dios. ¿Se entiende? Esta parte es súper clave, clave, clave. Una vez que tú aceptas la expiación para ti mismo, un cambio de percepción en relación al tema, se la entregas a tu hermano, entregas el instante santo, le entregas el juicio al Espíritu Santo, etcétera. En ese momento, con toda la confianza de que va a haber un milagro. Detrás de esto hay un milagro. Y que ya no interfieran las dudas, no interfiera nada. Todo lo contrario. ¿Qué hice? Ahí está. Dice, dudar de uno mismo es la causa fundamental de que se dude del resultado de cualquier problema que se le haya entregado al Maestro de Dios para que lo resuelva. Y eso implica necesariamente que se ha puesto la confianza en un ser ilusorio, o sea, en el ego, ya que solo de un ser así se puede dudar. Esta ilusión puede adoptar muchas formas, tal vez temor a ser débil y vulnerable, tal vez miedo a fracasar y a sentirse avergonzado, en conexión con un sentimiento de ineptitud, quizá vergüenza acompañada de culpa procedente de una falsa humildad. La forma del error es irrelevante, lo único que importa es que se reconozca como lo que es un error. El error es siempre una forma de preocupación por uno mismo, a consta de la exclusión del paciente. Es no reconocer al paciente como parte del ser.
lo cual representa, por lo tanto, una confusión de identidad. Un conflicto acerca de lo que eres se ha producido en tu mente y te has engañado con respecto a ti mismo. Te has engañado con respecto a ti mismo porque has engañado la fuente de tu creación. Si solo ofreces curación, no puedes dudar. Si realmente quieres que el problema se resuelva, no puedes dudar. Si estás seguro de cuál es el problema, no puedes dudar. La duda es el resultado de deseos conflictivos. Ten certeza con respecto a lo que quieres y te será imposible dudar. Listo. Siguiente va a ser cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad. Pero para entonces ya lo estaremos haciendo en la próxima clase. Muchas gracias, Alicia. Nos vemos, o no sé si ya te fuiste, pero muchas gracias. Por lo tanto, entonces ya terminamos con el tema de la curación. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Me volvió a mí a dar mucha luz. Obviamente, yo he leído mucho el manual, pero cada que lo leo me vuelve a reafirmar, me vuelve a reafirmar. ¿Alguien de ustedes quiere hacer alguna aportación antes de terminar la lectura? Bueno, ya acabó la lectura, pero antes de terminar la sesión del día de hoy. ¿Dudas, comentarios? Una de las cosas que yo los invito a hacer es que si están, si tienen mis datos y todo, y no están dentro del grupo de Telegram donde tengo los audiolibros, mándenme un mensaje para que los agregue al grupo de Telegram. En el grupo de Telegram tengo los audiolibros y ahí van ustedes a encontrar, por ejemplo, el audiolibro del manual del maestro. Yo se los recomiendo, por ejemplo, si ahorita hoy es miércoles, la siguiente lectura va a ser hasta el lunes. Entonces, todo lo que hemos leído del manual del maestro lo pueden repasar muchas veces para que quede bien entendido. Y entonces, no importa si apenas te estás integrando a la lectura, o sea, realmente de lectura del manual del maestro no tenemos ni una hora. O sea, en el audiolibro no es ni una hora. De aquí al lunes o de mañana al lunes, por ejemplo, lo pueden escuchar 20 veces si quieren, ¿no? Entonces, eso también ayuda muchísimo. Es muy distinta la comprensión del audiolibro a la lectura del audiolibro, ¿eh? Se los digo por experiencia. Entonces, dudas, comentarios, aportaciones. Tenemos puras chicas, creo que en el grupo. Sí, a ver, Betty, Mónica, Flor, Socorro, Gaby, Andy, Leti, Claudia, Lina y Lilia. No hay ningún hombre, ¿verdad? ¿Cuándo es el día? ¿Cuándo dijeron que era el Día del Hombre? ¿Ayer o hoy? Ah, caray, no sé. ¿Cuándo fue el Día del Hombre? No dijeron que era el Día del Hombre, ¿no? O sea, se festejaba el Día del Hombre, ¿no? Algo por el estilo. Así como el Día de la Mujer, el día que es el 8 de marzo, ¿no? Hoy, dice Lina. Pero, fíjese, por ejemplo, tan solo eso es una pequeña trampa del ego. Yo creo que una de las cosas más sorprendentes que el ego hizo fue hacernos creer en el momento de la creación de como cuerpos, la primer diferencia, voy a ser hombre y mujer. Ya desde ahí es la primera diferencia. ¿Por qué? Porque hombre tiene un significado, mujer tiene otro significado. Por tanto, hombre y mujer tienen diferentes propósitos y por tanto tienen diferente realidad. Y cuando algo no tiene un propósito en común, no comparten una realidad, entonces siempre va a haber separación. Y ese es uno de los más grandes problemas del sueño de la Matrix, donde creemos que hombre y mujeres somos diferentes porque tenemos diferentes cuerpos, diferente sexo. Y ese es un grave error. El espíritu no tiene sexo. Y esto es importantísimo. Eh, es curioso muchas veces darnos cuenta que la guerra de egos entre hombres, porque se creen diferentes entre hombres y mujeres, es porque creemos que necesitamos uno del otro. Sin embargo, lo hacemos mediante el rechazo. No, gracias a ti, Mónica. Bienvenida. Te agrego el grupo de Curso Milagros para que tengas las ligas y te mando, en el chat te mando del canal, tengo ahí todas las lecturas para que le des seguimiento a las otras clases. Apenas esta es la cuarta, quinta lectura que hacemos. Entonces, ahí es una gran trampa del ego el tema de festejar al hombre y festejar a la mujer como si fueran seres independientes. Seguimos haciendo mediante
muchas creencias o nuestro sistema de pensamiento dualidad y dualidad y dualidad. Una de las cosas que tenemos que llegar a fusionar es que hombres y mujeres somos iguales. Hombres y mujeres somos espíritu, no somos cuerpo. Eso simplemente es una etiqueta que el ego le puso para que precisamente separarnos. Y de ahí vienen mil cosas, ¿no? O sea, el hombre tiene que entender a la mujer y el hombre y la mujer tiene que entender al otro. Simplemente con que dijéramos somos iguales, somos uno. En la mente somos uno. Y que no nos dejemos llevar por no les demos dando entonces realidad al cuerpo. Así, o sea, no darle realidad al cuerpo, pues es no darle realidad ni a la enfermedad ni al sexo. Así de fácil. Hay una, hay una parte del curso Milagros donde habla acerca de cómo los yos buscan el otro yo. Vamos a imaginar que yo tengo un yo masculino y frente a mí hay un yo femenino. Entonces, cuando nos encontramos es porque mi yo masculino se siente separado del yo femenino. Entonces, cuando yo busco a la persona, yo busco intentar tener eso de esa persona en mí, lo envidio en mí. O sea, vaya en pocas palabras. Se va a escuchar un poco burdo, pero espero que se entienda esta idea. Si un hombre busca a una mujer porque tiene, ya saben, buen cuerpo o cuerpo de mujer, ya sea en todas sus presentaciones, es porque el hombre quisiera tenerlo muy en el fondo en él. Y la mujer cuando le gusta a un hombre es porque ella quisiera tener esa parte que siente que le falta del hombre. Entonces, obviamente, pero ya a la hora de la manifestación de la mente consciente, lo que hacemos es, ay, cómo me gustan tus ojos, cómo me gusta tu cabello, cómo me gusta, sí, también tu cuerpo, pero creemos pero lo proyectamos afuera, ¿se entiende? Siempre vamos a ir a buscar aquello que creemos que nos falta a nosotros. Entonces, por eso se hace la relación especial. Hombre busca algo en la mujer que cree que le falta como hombre porque se siente incompleto. La mujer busca algo en el hombre que también se siente incompleta. Al juntarse, crean un solo ser y ese solo ser se convierte en una entidad diferente que se llama la relación especial y donde entonces ahora acá como cuerpos se están intercambiando a través de sacrificios, ¿sí? O sea, tú me das, yo te privo, etcétera, y cosas así. Por eso se hacen muchas veces las relaciones especiales. Entonces, vernos como uno, no importa hombre, mujer, simplemente como uno, eso es lo más importante. Así que no hay que festejar el Día del Hombre, hay que festejar mejor que somos el Hijo de Dios, iguales como todos. Pues bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquinas. Muchas gracias, chicas guapas, hermanitas guapas. ¿Algo que quieran ustedes aportar? Muchas gracias. Bueno, pues terminamos. Termino con una pequeña oración, como es de costumbre. Voy a percibirlas a todos ustedes como una sola y a todos los que nos escuchen. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mis hermanas, a quien amo, mis hermanos, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin ellos y a ellos sin mí, pero no, es totalmente posible concebirlo ahora. Elijo, por lo tanto, entregar este instante al Espíritu Santo a fin de que nos pueda conceder su bendición sobre nosotros y mantenernos a todos en paz. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Deseo percibirte con los ojos de Cristo. Gracias. Buenas Uy, noches. Alex, gracias. Gracias, Buenas gracias. noches. Buenas Gracias. noches. Dejamos de grabar. Gracias. Gracias.